Ya, bien. A ver, eh, bueno, habíamos visto algunas propiedades, ¿cierto? Bueno, esta propiedad la vimos, ¿sí? La que en este caso, ¿no? Era la propiedad, esta se le conoce como la propiedad fundamental, ¿sí? Del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo, ¿sí? Vimos esta propiedad fundamental, ¿no? Dimos un ejemplo básico donde el valor de A, por ejemplo, me decían era igual a 2 al cuadrado, el valor de B, 2 al cubo, ¿no? Y donde yo podía obtener de ellos, ¿no? Para poder aplicar en este caso, ver cómo funciona la propiedad fundamental del MCD y del MCM, ¿no? En este caso, el máximo común divisor que dijimos, ¿recuerdan? El máximo común divisor era, digamos, los factores comunes, es decir, los que se repetían, ¿no? Con el menor exponente, ¿no? Por eso es que tomo, si A es 2 al cuadrado y B es 2 al cubo, tomo el menor exponente que es 2 al cuadrado. Y para el mínimo común múltiplo eran los factores que se repiten, así como los que no se repiten, pero con el mayor exponente, ¿no? Pero acá como simplemente es 2 al cuadrado y 2 al cubo, ¿no? De ellos, ¿quién voy a tomar? El máximo, ¿no? El que tiene mayor exponente, en este caso 2 al cubo, ¿no? Y veía a ver si se cumplía lo que era la propiedad fundamental, ¿no? Y observé que sí, ¿no? Observé que al utilizar yo la propiedad fundamental, reemplazando el MCD, me resultó 2 al cuadrado por el MCM, que es 2 al cubo, 32. ¿no? Y eso me resultó 32, ¿no? En este caso es para, digamos, lo hemos visto por un ejemplo básico, ¿no? Pero, como les digo, ya la próxima clase que vamos a trabajar con los ejercicios, ya lo vamos a hacer, pero cuando me den ya polinomios, ¿no? Expresiones algebraicas, lo vamos a trabajar esto, pero ya con polinomios, ¿sí? Donde de repente me van a dar, ¿no? Me van a dar los dos polinomios, el mínimo común, y me van a decir, hay el MCD, ¿no? Entonces, si me dan como datos el producto de dos polinomios y el MCM, y me piden hallar el MCD, entonces tendré que utilizar justamente la propiedad fundamental, ¿no? ¿Ya? Bien, eso era en cuanto a lo que son las propiedades del MCD y el MCM, ¿no? También vimos a lo que le llamábamos fracciones algebraicas, ¿no? Tenemos lo que es la fracción algebraica racional. Se conoce como fracción algebraica racional, ¿no? Me dice que es una expresión que se puede escribir como el cociente de dos polinomios, ¿no? Donde dijimos que tanto el numerador como el denominador, para que sea una fracción algebraica racional, tienen que ser, ¿qué cosa? Polinomios, ¿no? Tienen que ser polinomios, ¿cierto? Tienen que ser polinomios. El grado no me importa, simplemente qué cosa, que tienen que ser ambos polinomios. Por ejemplo, acá, ¿no? 3x menos 5 es un polinomio y en el denominador observo este polinomio de tercer grado. Otro ejemplo más, por ejemplo, y, ¿no? Esta otra fracción algebraica racional, observo que tanto en el numerador como en el denominador son polinomios. La observación que dimos era lo siguiente, ¿no? Al igual que cuando trabajamos fracciones, ¿no? Hay una parte donde se le conoce como numerador, que es la parte de arriba, y la parte debajo de la línea de fracción se le conoce como denominador, ¿no? Como denominador. A ver, ya, entonces eso era al igual que el numerador y el denominador, ¿no? Cuando trabajamos con números, por ejemplo. Pero nosotros, como ya les dijimos, lo vamos a trabajar con expresiones algebraicas. Ahora, la observación que dimos también, ¿no? Por ejemplo, dijimos, ¿cuándo no va a ser de repente una fracción algebraica racional? ¿No? Un ejemplo de fracción algebraica que no es racional, por ejemplo acá, ¿no? Que observamos que en el denominador en este caso, acá ya no es un polinomio, ¿no? Como uno de las partes, ya sea del numerador o del denominador, no es un polinomio, entonces, ¿qué decíamos? Que eso era un ejemplo de una fracción que no es racional, no es una fracción algebraica racional, ¿no? Bien, ahí es donde nos habíamos quedado. Ahora, las clases de fracciones algebraicas. Tenemos fracciones equivalentes.
¿sí? Vamos a ver a lo que le llamamos fracciones equivalentes. Me dice, la propiedad fundamental para las fracciones equivalentes es la siguiente. A ver, el valor de una fracción no se altera si se multiplica o se divide el numerador y el denominador por una misma cantidad, ¿no? Es lo mismo que sucede cuando trabajamos con números enteros, ¿no? Con fracciones. Si nosotros multiplicamos y dividimos por una misma cantidad, obviamente ese resultado no se va a alterar, ¿no? Porque le estamos multiplicando y lo estamos dividiendo por una misma cantidad, que en todo caso me resultaría la unidad, ¿no? Pero siempre y cuando, ojo acá, siempre y cuando esta sea distinta de cero, me dice, ¿no? Siempre y cuando esta sea distinta de cero. En estas condiciones, me dice, las fracciones se llamarán equivalentes. Por ejemplo, mira acá, ¿no? Te dice, si se multiplica el numerador y el denominador, por ejemplo, de esta fracción, ¿no? De esta fracción algebraica racional, tienes x más 2 sobre x menos 3, te dice, multiplícalo por x más 7. ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué fracción equivalente? Obviamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero sacar una fracción equivalente, ¿no? Tengo que multiplicarlo y dividirlo por la misma cantidad, ¿no? Para que no se vea afectada. Es como que cuando trabajamos, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos el 2 tercios, ¿no? Dices, de repente, para esto, encuentra una fracción equivalente. ¿Qué hacías tú? Escogías cualquier valor, ¿no? Escogías cualquier valor, de repente tú dices, por 3, y si lo multiplicas por 3 arriba, acá abajo también lo multiplicabas por 3, ¿no? Tenías 6 y abajo 9, ¿no? Por ejemplo, decías, una fracción equivalente a 2 tercios es 6 novenos, ¿no? ¿Por qué? Porque multiplicabas arriba por una misma cantidad y abajo por una misma cantidad también. Entonces, es lo mismo lo que sucede acá para las fracciones algebraicas, ¿no? Donde estamos ahora multiplicando ya no por números, sino con polinomios, obviamente, ¿no? Con polinomios, porque vamos a trabajar, como les he dicho, con puros polinomios, ¿no? Entonces, de esa manera es como yo puedo encontrar cualquier fracción, en este caso cualquier fracción equivalente. Esto de acá yo lo puedo escoger, ¿sí? Puede ser, en este caso yo escogí un x más 7, pero yo puedo escoger, por ejemplo, un x más 2, un x más 9, qué sé yo, la cantidad o el polinomio que a ustedes se les ocurra. Pero eso de qué va a depender? Obviamente del ejercicio, ¿no? De, digamos, lo que más me convenga en el ejercicio de repente, ¿no? Para poder trabajar con fracciones, ¿ya? Ahora, pero acá falta una condición adicional. Obviamente esto de acá, ¿no? Al multiplicar el numerador voy a tener todo este polinomio, x cuadrado más 9x más 14, en el producto de estos dos, y el producto de los denominadores, que me queda este otro polinomio, ¿no? Pero adicional a eso, si yo escojo ese factor, tengo que condicionarlo. ¿Cuál era la condición? Acá está remarcado, ¿no? Que tiene que ser distinto de 0. En este caso, ¿quién tiene que ser distinto de 0? El x más 7, es decir, el factor que yo coloque o que yo tome para poder encontrar una fracción equivalente, ese factor tengo que condicionarlo con que sea distinto de 0. Es decir, en este caso, x más 7, ¿no? X más 7 tiene que ser distinto de 0, es decir, diferente de 0. Y si yo quiero despejar x, ¿qué me queda? X es diferente de, este que está con 7 pasa con menos 7, ¿no? Es justamente lo que tengo acá, ¿no? Es decir, x tiene que ser diferente de menos 7, ¿no? De menos 7. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, de esa forma es como se encuentran fracciones equivalentes, pero para fracciones algebraicas, ¿no? Trabajadas con polinomios, ¿ya? Trabajadas con polinomios. Muy bien. A ver. Ahora pasemos al punto número 2, ¿sí? Me dice, análogamente de la fracción, ¿no? X cuadrado más 12x más 35 sobre toda esta fracción. Esto de acá se puede expresar como lo siguiente, a ver. A ver, vamos a ver un segundo punto, donde la fracción que me dan ahora es esta de acá, ¿no? Esta es la fracción. Entonces, lo que yo he hecho es, ¿no? Factorizar primero. Factorizar este polinomio que está en el numerador. X cuadrado más 2x más 35, yo lo puedo factorizar como x más 7 por x más 5. Y este otro polinomio del denominador yo lo factorizo como x más 9 por x más 5, ¿cierto? Acá no he hecho nada distinto, simplemente factorizar la fracción que me han dado al inicio, ¿no? Factorizar. Ahora,
Pero ¿qué observo por acá? Observo que este polinomio, ¿no? Que está marcado de color rojo, el x más 5, y acá también hay un x más 5 que le he remarcado de color rojo, se repite tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Entonces, tú me dirás, profesor, esos se cancelan, ¿no? ¿No? Estos de acá, estos dos se cancelan, me dice. Si dividimos su numerador y su denominador por x más 5, como están observando acá, ¿no? Acá, por x más 5 y por x más 5. Entonces, esto de acá, la mayoría de repente, ¿no? Cuando trabajamos, de repente decimos, ya, simplificamos, simplificamos y bueno, sigue la cosa, ¿no? Pero lo que estás haciendo ahí es simplificar, ¿por qué? Porque tú estás asumiendo que en este caso, que este x más 5 es distinto de ¿qué? Es distinto de 0, ¿de acuerdo? Es distinto de 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo acá, mira, fácil te pongo un ejemplo rápido, nomás un ejemplo sencillo. Si tú tienes x sobre x cuadrado, por ejemplo, ¿no? Acá. Entonces tú dices, profesor, ya, esto de acá, simplifico, simplifico, me queda 1 sobre x, ¿no? Y yo te digo, está correcto. Ahora, ¿pero por qué haces esto? No te explican de repente por qué o por qué puedes hacer esto de acá, ¿no? Esto de acá se hace siempre y cuando el valor de x sea diferente de 0, ¿no? Es decir, acá ya estás asumiendo esto tú, ¿no? Acá, implícitamente, ¿no? Estás asumiendo que al simplificar de esta forma como yo lo he hecho, yo estoy asumiendo que x tiene que ser diferente de 0. Por eso puedo simplificar, ¿no? Y justamente acá, digamos, es como una sustentación de lo que tú haces, ¿no? Cuando trabajas fracciones, ¿no? Que para tú poder simplificar lo que te está diciendo acá, que para tú poder simplificar o cancelar algún término, sea polinomio, ¿no? Para tú poder garantizar esa simplificación, ese término que tú estás cancelando, como he hecho acá yo, ¿no? Lo que he hecho acá es simplemente tacharlo, ¿no? X más 5, y me ha resultado, ¿quién? X más 7 sobre X más 9, ¿no? Lo que yo estoy asumiendo acá ya es que este X más 5 sea distinto de 0, ¿no? Básicamente lo que te estoy explicando acá, digamos, es el por qué, digamos, tú haces esos pasos al momento de desarrollar algún problema de fracciones que tengan que ver con fracciones algebraicas racionales, ¿ya? Por si es que de repente te preguntan, ¿no? O te pregunto yo también en la práctica, qué sé yo. ¿Por qué puedes, digamos, simplificar estos dos términos? ¿Por qué? Porque acá ya se está asumiendo que todo este factor es distinto de 0, ¿ya? Es distinto de 0. Bien, a ver, ahora veamos lo que es una fracción impropia, ¿no? Igualito también. ¿Cuándo es una fracción impropia? Cuando trabajo con números enteros. Profesor, es una fracción impropia cuando el numerador es mayor que el denominador, me dices, ¿no? Por ejemplo, dices cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, una fracción impropia te dice, ¿no? 3 medios, ¿no? De repente tú dices 4 tercios, ¿no? Esta es una fracción impropia. Claro, y lo mismo sucede acá, para fracciones algebraicas, pero acá ¿con qué vas a trabajar? Simplemente con el grado, con los grados nada más, porque obviamente son polinomios, pues, ¿no? Y por ejemplo, acá mira, tienes 3 ejemplos. Por acá, ¿cuánto es el grado de x? Acá el grado es 2, ¿no? ¿Qué observas? Que el grado es mayor que el grado del denominador, ¿no? Porque acá el grado es 1, entonces es una fracción impropia. Por acá, el grado está acá, ¿no? El grado acá de x es 1 y acá también el grado de x es 1. Como los grados son iguales, también sigo, por ejemplo, por eso te dice acá, tiene que ser mayor o igual, ¿no? Por eso es una fracción impropia. Ahora, por ejemplo, acá también, ¿no? Ya te dije que cuando llevan dos variables se toma el grado absoluto, ¿no? Acá el grado absoluto, ¿cuánto es? Acá el grado de todo este polinomio sería 4, ¿no? Porque acá grado absoluto, recuerda que se suman los grados, ¿no? El grado absoluto es 4. Acá, ¿cuánto es el grado? Es 3 y acá el grado es 1, pero de ellos toma siempre el mayor. Entonces, del numerador su mayor grado es 4. Y acá su mayor grado acá es 2, ¿no? Acá está, 2. ¿Qué observas? Que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, ¿no? Entonces, estos 3 ejemplos, ¿no? Serían lo que es una fracción impropia, ¿no? Hablando en términos de fracciones algebraicas, ¿no? Trabajando con los grados, ¿ya? Y así pueden haber muchas más, ¿no? Que se te puedan ocurrir de repente. A ver, por acá
¿A qué le llamamos una fracción compleja? Una fracción compleja me dice que es cuando al menos uno de sus términos es una expresión fraccionaria. Por ejemplo, mira acá, cuando uno de sus términos, es decir, ya sea en el numerador o en el denominador, haya una expresión fraccionaria, es decir, haya una fracción. ¿Qué estás observando acá primero? Acá hay una línea de fracción, ¿no? ¿Qué observas? Que en la parte del numerador, mira por acá, esta es una expresión fraccionaria, ¿no? Porque es una fracción. Acá también hay una fracción, ¿ve? Entonces, ahí estás observando que tanto en el numerador o como en el denominador hay expresiones fraccionarias, ¿no? Entonces, a este tipo de fracciones se le conoce como fracciones complejas. Otro ejemplo más, por acá, ¿no? Tienes tu línea de fracción y aquí observas que en el numerador hay una expresión fraccionaria, mira, por acá, luego por acá también observo que hay una expresión fraccionaria y por acá también observo que hay una expresión fraccionaria. Entonces, a este tipo de fracciones es como se le conoce como fracciones complejas, ¿no? Y este también tiene su forma de resolución, ¿no? Que también ya lo vamos a ver en los ejercicios, ¿ya? Pero quiero que sepas identificar cuando te hablan de fracciones impropias, fracciones complejas, fracciones equivalentes, que hemos visto también, ¿ya? Muy bien. Y veamos a qué le llamamos la fracción de valor constante. Este simplemente es una fracción cuando se da de este tipo, miren. Me dice, cuando asume, esto se da cuando asume el mismo valor numérico. Es decir, para cualquier sistema de valores asignados a sus variables. Es decir, cuando yo de repente quiero hallar el valor para x igual a tanto o y igual a tanto, te dicen, ¿no? Hay el valor numérico cuando x vale 2 o cuando y vale 3, de repente te dicen, ¿no? Ahora, la propiedad que se cumple acá para la fracción de valor constante es la siguiente, me dicen. Que si este polinomio, o perdón, si esta fracción algebraica, ¿no? Es una fracción de valor constante que se cumple lo siguiente. Esta es una propiedad, ¿sí? Que los coeficientes, ¿sí? De cada una de las variables, en este caso, m sobre m sub 1, como ves acá, será igual al coeficiente de n sobre n sub 1, y esto será igual a su vez al coeficiente de p sobre p sub 1, ¿sí? Se dan estas igualdades. Esto es cuando te digan de repente, te dan la fracción algebraica y como característica te dicen, es una fracción de valor constante. Ah, entonces tú dices, si es una fracción de valor constante que se cumple que los coeficientes o la división de coeficientes son iguales, ¿no? Son iguales, como observas acá. ¿Ya? Pero esto, digamos, no se da tanto, no vamos a ver mucho de esto, sino que simplemente te lo doy, porque más adelante de repente lo vas a necesitar, ¿no? Pero ejercicios así de este tipo no vamos a ver muchos, ¿ya? A ver, una nota antes de pasar a las operaciones con expresiones, con fracciones algebraicas, es recordar lo que vimos al inicio del bimestre, ¿recuerdan? Si yo tenía una fracción a sobre b, yo lo podía escribir este b, lo podía subir como un exponente negativo, ¿no? Como el producto de a por b a la menos 1, ¿cierto? Ahora, cuando yo tengo nuevamente división, ¿no? ¿Qué aplico acá? Extremos y medios, ¿no? Extremos, ¿no? A por D, en este caso acá, ¿no? Acá le cambiamos, acá está mal dado, acá sería A por D, ¿no? Acá sería A por D sobre B por C, ¿sí? Digamos que acá te estoy simplemente recordando las propiedades que vamos a tener que utilizar cuando trabajemos con las operaciones, cuando vamos a operar expresiones, fracciones algebraicas. Ahora, esta propiedad de acá, 1 sobre m menos n, ¿no? Yo puedo cambiar el orden, acá en este caso, del denominador, ¿no? Si tengo m menos n, yo puedo cambiarlo como n menos m, pero ojo, al cambiar yo, tengo que sacar el signo, como ven acá, el signo negativo, ¿sí? Si yo quiero invertir el orden, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Sacar el signo, ¿sí? Sacar un signo negativo y ahí ya puedo invertir de manera normal el orden, en este caso de las variables, en el denominador. ¿Ya? Esto también nos va a servir, esa igualdad. Otra que también vamos a utilizar, ¿no? Es la siguiente, que a mí me pueden dar el signo negativo en el numerador, en el denominador, o me lo pueden dar fuera
¿no? Fuera del numerador y del denominador, ¿no? Ambos equivalen a lo mismo, ¿sí? Así me lo den el signo del numerador, yo lo puedo escribir de esta forma, como el menos afuera o como el menos en la parte del denominador. Otro más que vamos a utilizar es, ¿no? El producto, igualito, ¿no? El producto, ya saben que de dos fracciones, el producto se hace de manera horizontal, ¿no? A por C y B por D. Creo que ahí no hay problema, ¿no? En esto de ahí. Y por último acá, ¿no? Si yo tengo un número sobre una fracción, igualito es como que estuviésemos aplicando extremos y medios, ¿no? El A multiplica el C sobre el denominador que es B, ¿no? Y esas son las propiedades que nosotros vamos, digamos, a utilizar cuando trabajemos con operaciones con fracciones algebraicas. A ver, vamos viendo las operaciones con fracciones algebraicas. Cuando son de igual denominador, ¿no? Me dice, en este caso se realiza la suma o resta de los numeradores y el denominador es el denominador común. Es lo mismo cuando trabajan con, como les han enseñado, de repente con fracciones, ¿no? Con números enteros. Lo mismo acá sucede, pero con polinomios, ¿no? Por ejemplo acá. Estas son fracciones homogéneas, ¿no? Porque observas que el denominador es el mismo, ¿no? Entonces, cuando el denominador es igual, ¿qué te dice? Simplemente vas a sumar o restar los numeradores. Entonces tendremos 3x menos 7x más 2x menos x. Y como denominador común, el x menos y, que es el que se repite en todos, ¿no? Desarrollando todo en la parte del numerador, ¿cuánto me queda? Me queda negativo 3x. Ahora, pero si yo no encuentro una respuesta así de repente, ¿no? De repente tú dices, profesor, esta es mi respuesta y en las alternativas no hay, ¿no? Tienes que encontrar su equivalente a esta, ¿no? Si de repente no está como x menos y está como y menos x, tú le cambias, pues, ¿no? Esto de acá será, si yo lo quiero escribir como y menos x, ¿no? Ya lo escribí como y menos x, pero le saco el signo negativo fuera. Ojo, al sacarle ya un signo negativo con este negativo que está arriba, ¿qué se hace? Se hace positivo, ¿no? Por eso es que acá en la respuesta ya desaparece el signo y tu respuesta final sería 3x sobre y menos x, ¿no? Entonces, tu respuesta final podría ser bien esta o bien esta, depende cómo te dé en las alternativas, ¿ya? Pero si no encuentras esta, ya sabes cómo encontrar su equivalente, ¿no? Ya sabes cómo encontrar su equivalente. Por ejemplo acá, ¿no? Otro más, denominador común es x menos 10 y simplemente trabajamos con los numeradores. 10 menos 2x más 1 más todo este polinomio. Entonces, por acá vamos a obtener, ¿no? Negativo, este negativo va a salir, ¿no? Va a salir, sale menos 2x con este 2x, se cancelan. Menos 1, porque acuérdate, ¿no? Sale con signo negativo, menos 1 con este 1, se cancelan. ¿Y qué te queda? X al cubo más 10, ¿no? X al cubo más 10. Y como ya no puedes encontrar ningún equivalente a esto, simplemente tu respuesta final sería eso de ahí, ¿no? Eso de ahí. Ahora, para distinto denominador, ¿no? Al igual que, por ejemplo, cuando tú tenías un tercio, te daban a sumar un tercio más un medio, ¿no? Decías, entonces, ¿cómo haría acá? Acá hacíamos, ¿no? Sacábamos mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo dices es 6, y luego decías 6 entre 3, 2, por 1, 2, decías, ¿no? Más 6 entre 2, 1, por 1, 1, y así lo trabajabas, ¿no es cierto? Igualito acá también. Acá también se hace lo mismo. Primer paso, se va a sacar el mínimo común múltiplo. Por eso te dice acá. El denominador común de varias fracciones es el mínimo común múltiplo de sus denominadores. Entonces vamos a tener que sacar el mínimo común múltiplo. A ver, entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos x al cubo, el denominador, ojo, es x al cubo. ¿Cuál es el otro denominador? 5x, ¿no? 5x. ¿Y el otro denominador cuánto es? El otro denominador es 2, ¿no? Listo, ahí tienes estas tres expresiones. Estoy sacando los denominadores. Listo. Y el mínimo común múltiplo de las expresiones que vimos aquí era igual. Dijimos eran los valores que se repiten y los que no se repiten, pero con el mayor exponente. Primero, tenemos
X por acá también X, pero acá su exponente se sobreentiende que es 1. ¿Quién sale? El mayor exponente, ¿no? Entonces sale X al cubo, que multiplica ¿quién? Por acá 5 y 2, ¿no? Será 5 por 2, ¿no? Salen estos dos, 5 por 2. Finalmente, ¿cuánto es mi mínimo común múltiplo? 10x al cubo, ¿no? Ya está. Y entonces ese va a ser mi común denominador, ¿no? Ya lo saqué por un lado, ya lo saqué. Entonces era 10 por x al cubo, ¿no? Y ahora sí, viene lo mismo que te decía acá, ¿no? Acá tú qué decías, profesor, acá divido y luego multiplico, ¿no? Luego multiplico. Igualito acá. Divides 10x cubo entre x cubo. ¿Quiénes se cancelan? Se van a cancelar los x cubo, ¿no? ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar el 10 que multiplica al 5. Menos 10x cubo. Ojo, tienes 10x cubo entre 5x. ¿Cuánto te queda? Te queda 2x al cuadrado, ¿no? 10x cubo entre 5x, te queda 2x al cuadrado que multiplica al 1. Más 10x cubo entre 2, ¿cuánto te queda? 10 entre 2 te queda 5, acompañado del x cubo, ¿no? Entonces te quedará 5x cubo, que multiplica ¿a quién? Que multiplica al x. Ya está. Entonces, simplemente nos queda operar ahí en la parte del numerador, ¿no? 5 por 10 nos queda 50. En este caso ya reordenando, tengo 5x cubo por x, 5x cuarto, menos 2x cuadrado más 50, ¿no? Ya ordenado, sobre el 10x cubo, que es el denominador. Y listo, ahí tienen su respuesta, ¿no? Ahí tienen su respuesta. Uno más, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Tienes, ahora los denominadores son x menos 7, ¿no? A ver, vamos colocándolo por acá. El denominador es x por x menos 7. Ya está. ¿Quién es el otro denominador? El otro denominador es x menos 7 por x más 1. Entonces, por acá tienes x menos 7 por x más 1. Listo. Entonces, de ellos tengo que sacarle su mínimo común múltiplo. ¿Quién será su MSM? Su MSM es los factores que se repiten y los que no se repiten, pero con mayor exponente. Primero, el x está acá. Como no hay, no me importa porque son los que no se repiten también. Entonces, coloco el x. Luego, x menos 7 y x menos 7 por acá. Como tienen el mismo exponente que es exponente 1 y exponente 1, tomo cualquiera. Entonces será por x menos 7. Y por último, ¿quién es mi otro que me queda? El x más 1, ¿no? Por x más 1. Listo, como yo no hay ningún otro factor, finalmente mi mínimo común múltiplo, ¿cuál será? Será x por x menos 7 por x más 1, ¿no? Por x más 1. Ya está. Ahora sí viene dividir, multiplicar. Entonces, si tengo x por x menos 7 por x más 1 entre x por x menos 7, ¿quién voy a cancelar? Los que se repiten, ¿no? Se van a estos dos, se van a estos dos. ¿Quién me queda? Me queda el x más 1, que va a multiplicar ¿a quién? Al 3x menos 1, ¿no? Y del otro lado, se cancela el x menos 7, x menos 7, x más 1, x más 1 se cancelan. ¿Y quién me queda? El x, que va a multiplicar al 10, ¿no? Y finalmente, ¿cuánto me quedaría mi respuesta? Mi respuesta me quedaría, ¿no? De este lado el denominador es el siguiente y en el numerador será 3x cuadrado, ¿no? Más 12x menos 1, ¿no? Ya operando cada uno, ¿no? Operando y sumando con este 10x, ¿sí? Entonces de esa forma, miren, es cuando tengo denominadores iguales, solo trabajo con los numeradores, pero cuando tengo denominadores diferentes, ya saben cómo hacer. Primero sacar el mínimo común múltiplo, si quieren a un costadito, ¿no? Sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores y luego ir dividiendo, multiplicando, así como trabajan igual en fracciones que se les enseña en primaria, ¿no? Finalmente veamos el producto, ¿no? El producto sigue siendo el mismo. Para el producto igual. ¿Cómo se multiplica en fracciones? Igual para las fracciones algebraicas. Multiplico así. Directo. En forma horizontal voy a multiplicar, ¿no? Pero antes, si puedo factorizar, obviamente factorizo. Es x cuadrado menos 9. Yo lo puedo escribir como x más 3 por x menos 3, ¿no? Esto de acá.
x más 3 por x menos 3, y esto de acá factorizado es x menos 5 por x menos 1, ¿sí? Simplemente estoy factorizando primero, ¿sí? Multiplicado por x menos 5 sobre x más 3. Ahora, si puedo simplificar, obviamente simplifico, ¿no? Porque están en producto. X menos 5, chao, y x más 3, chao. ¿Qué me queda finalmente? X menos 3 sobre x menos 1. Y por último, ya acabamos acá con el cociente de fracciones algebraicas, ¿no? Para dividir fracciones algebraicas, se hace lo mismo que en el cuando trabajas con fracciones de números enteros, ¿no? ¿Qué hacías? ¿No? Te decían, cuando estás dividiendo fracciones, cámbiale la división por el producto y tu segundo, en este caso tu segunda expresión lo inviertes, ¿no? La invertías. Igualito acá también. Vamos a copiar el mismo, ¿no? Esto de acá está factorizado obviamente, como x más 3 por x menos 3, pero esta división lo vamos a cambiar por multiplicación. Y al cambiarlo por multiplicación, ¿qué hacemos? Invertimos, ¿no? El x más 3 sube y el x cuadrado más 1 baja. Y luego es como si estuviésemos resolviendo ya producto de fracciones algebraicas como lo hemos hecho acá, ¿no? Si podemos simplificar, simplificamos x más 3 con x más 3. Y finalmente eso me resulta 100 en la parte del numerador y en la parte del denominador x más 3 por x cuadrado más 1. Listo. Último ejemplo, ¿no? Igualito, en la primera lo copiamos tal cual. Si podemos factorizar, factorizamos, como en este caso hemos sacado factor común A en ambos, hemos factorizado. Esta división que dijimos, lo convertimos en multiplicación y la segunda expresión lo invertimos, ¿no? Lo de arriba, lo de abajo pasa hacia arriba y lo de arriba pasa hacia abajo. Si podemos factorizar, factorizamos. En este caso, vamos a simplificar primero de este lado a con a, me queda a cuadrado más 1 sobre a menos 1. Multiplicado, acá podemos factorizar, ¿no? Este es un TCP, un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Se puede escribir como a menos 1 todo elevado al cuadrado. Y acá hemos factorizado a cuadrado, ¿no? Hemos factorizado, hemos sacado a cuadrado. Y dentro del paréntesis que nos queda, a menos 1. Finalmente, simplificamos a menos 1 por a menos 1, que se van a multiplicar acá, ¿no? A menos 1 por a menos 1 elevado al cuadrado. ¿Con quién se va? Justamente con este a menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Y qué me queda finalmente? Me queda a cuadrado, ¿cierto? Me va a quedar a cuadrado más 1 sobre a cuadrado, ¿no? Pero esto de acá lo puedo escribir como lo siguiente, ¿no? A cuadrado entre a cuadrado lo puedo separar. A cuadrado entre a cuadrado me resulta 1 más 1 sobre a cuadrado, ¿sí? Simplemente separado como dos sumas. A cuadrado entre a cuadrado 1 más 1 sobre a cuadrado. Y bien, chicos, eso es todo por ahora.